Hoy, en Palabra y Vida, bien, pues estamos en la fase final del momento y Jesús ha sido llevado ante Pilato. Y ahora estábamos en el capítulo 15, versículo del 6 al 8, vemos el episodio en donde Pilato presentado, según la costumbre, había la costumbre de soltar a un preso. Estamos en pleno drama. Jesús ha tenido un diálogo con Pilato y ahora presenta a Barrabás como posible candidato para poder ser soltado. Y de este lado Jesús lo pone como un ring, en esta esquina y en esta otra esquina. Es curioso. Barrabás, Bar significa hijo en arameo. Barrabás significa hijo del Padre en arameo. Y Jesús es el hijo del Padre. Curioso cómo los dos tienen una coincidencia interesante, aunque uno sea solo nominal y otro sea de realidad. Pero hay una diferencia grande. Y es que ¿qué hace Barrabás, el hijo del Padre? La muerte, un asesinato. ¿Y qué es lo que hace el hijo del Padre? Da vida. Fíjense qué contrario, qué diferencia. Y este que da la muerte y este que da la vida, el pueblo va a decidir y decide por la muerte. Decide por el asesino. Curioso, este episodio es dramático porque el autor de la muerte queda suelto todavía y la muchedumbre cegada todavía no entiende lo que está pasando. Versículo 9 entonces. Versículo 9 dice: Pilato le contestó: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que dijeran que le soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? La gente volvió a gritar: crucifícale. Pilato decía: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: crucifícale. Increíble. Lo odiaron tanto que lo llevaron a pedir para él la peor de las condenas. Lo que ni se imaginaban el Sanedrín que iba a llegar a ocurrir. ¿Qué hago con el rey de los judíos? ¿Qué mal ha hecho? Curioso, lo vuelvo a llamar rey de los judíos. Y eso les da furia, les molesta al Sanedrín. Y el Sanedrín comienza a enchinchar a la población. Y eso le pasa a veces. Uno a veces enchincha y no se sabe hasta dónde puede llegar. Y aquí los judíos, los sumos sacerdotes, comenzaron a enchinchar tanto que provocaron que llegara incluso a desear la mayor de las maldiciones. El judío que sabe muy bien que dice: maldito el que cuelga de un madero. Lo maldijeron entonces, como quien dice. Pidieron la maldición para él. Y entonces hasta el mismo Pilato dice: pero qué mal ha hecho. Espérense, señores, ¿qué es lo que estamos haciendo? El pueblo pide crucifixión. Fíjense, había entrado el pueblo diciendo: Hosanna. Hosanna significa sálvanos. Y ahora crucifícalo. Fíjense qué contraste, qué cambio. Y entonces el benevolente se presenta aquí, que es Pilato. Pero qué mal ha hecho. Y comienza a defenderlo. Qué mal ha hecho. Administra justicia y sabe que no está bien. Él ha machacado muchos cráneos, pero no tienen que ser los inocentes. Y la pregunta no es jurídica, es moral. Es moral la pregunta. ¿Qué mal ha hecho? Pilato también perdió de control la situación. Ahora Barrabás es suelto. Versículo 15 dice: Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Paradójico. Se suelta al culpable y se castiga al inocente. ¿No le parece que esto es algo que se repite? Un déjà vu histórico, social en nuestra historia. Azote, látigo. Látigo de cuero con incrustaciones de hueso y de metal, que cuando se tiraba en la piel, le sacaba pedazos de la piel. Castigo que estaba destinado a los esclavos solamente. Un ciudadano romano no podía ser castigado con el azote. El azote era un castigo a los esclavos.
O sea que es un tratamiento de esclavo. Marcos está escribiendo a los romanos cristianos, que la mayoría son esclavos. La mayoría de los cristianos son esclavos de la clase baja. Jesús asume el trato de esclavo y con ello otra manera de hablar a los cristianos de Roma. Él está con nosotros, porque a veces el patrón me da latigazos y ahora veo que también Jesús camina conmigo en los latigazos. Fíjense qué cosa más hermosa y qué manera tan consoladora de hablar Marcos a Roma. Y ahora viene la humillación, 15:16. Los romanos le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, llaman a toda la cohorte. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen. Y se pusieron a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus ropas y lo sacaron fuera para crucificarle. Otra escena. Cada una es una escena dramática. Los soldados se mofan de Jesús también. La tropa que acompaña a Pilato, nada más y nada menos que esta. Los soldados no son judíos. Ningún soldado romano es judío porque los judíos estaban libres del servicio militar. Eso fue una concesión que le dio el imperio al mundo de Palestina. No tenían que hacer el servicio militar, no tenían que ser romanos. Y no había ninguno. Por lo tanto, aquí son personas que están burlándose de Jesús, se mofan de él, se mofan y lo visten como el tipo de un rey helénico con capa de púrpura y corona de oro. Primera de Macabeos 10:20. El rey envió su capa de púrpura y su corona de oro y lo saludaban como rey. Y ahora aquí también lo saludan, pero mofándose de él con una capa púrpura y en vez de una corona de oro, una corona de espinas. A modo de decir trato de rey. Y se inclinaban, se burlaban, lo saludaban y parecía el ave César. Era el salve, rey. Ave César. Un saludo real, un saludo de mofa, un saludo y los malos tratos con los cuales ya lo visten y lo sacan a crucificar. Y ahora camino a la cruz y la muerte. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llegara a su cruz. La crucifixión se hace siempre, extraportan fuera de las puertas. Las ciudades son amuralladas y tienen puertas fuera de las puertas. Allí es que incluso en Jerusalén y allí también en Roma y en todos los lugares fuera, para no contaminar, para no hacer daño. El blasfemo, el que viola el sábado, todos ellos debían ser lapidados en el campamento, fuera del campamento. Levítico 16:27, Levítico 24:14 y Números 15:35. Sin embargo, un transeúnte va a ayudarlo. El condenado siempre tenía que llevar la cruz, el patibulum. Esa es una condena romana, patibulum. Es la parte horizontal, esa es la que llevaba. El crucificado tenía que llevar la cruz, su propia cruz. Por eso cuando Jesús dice, el que lleve su propia cruz, porque cada uno tiene que llevar su propia cruz cuando se va a ser condenado. Nosotros, los cristianos, condenados a muerte, condenados por el mundo, tenemos que llevar nuestra cruz para encontrar la resurrección. Entonces por esto aquí Jesús lleva su cruz, pero no puede. Y es exigido a Simón, que volvía del campo. Simón hay muchos nombres, muchos detalles aquí. Simón se dice que es campesino, se dice que es papá de Alejandro y de Rufo. No es normal tantos detalles. ¿Eso qué quiere decir? Que Simón definitivamente y sus hijos son conocidos en la comunidad. Son seguramente conversos y lo eran realmente. Viene Alejandro y Rufo, son conocidos por la iglesia y se mencionan como en el círculo de Esteban. Hechos 11:20. Y también Rufo es mencionado por Pablo en Romanos 16:13. ¿A quién fue destinada la carta de los romanos? A Roma. Rufo está en Roma. Rufo adquirió un puesto importante en la iglesia que está en Roma y de ahí está sirviendo. Por lo tanto, cuando él dice, ¿a quién está escribiendo Marcos? A los romanos. ¿Y quién les dice? Simón, el papá de Ed, y Rufo, el que está con ustedes ahora. Fíjense qué interesante cómo uno puede asociar de que conocen Simón, el papá de lo que está con nosotros, del que está con nosotros aquí. Es bonito esto. Versículo 22. Dice,
Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes para ver qué se llevaba cada uno. El lugar de la ejecución se llama Gólgota. Gólgota significa lugar de la calavera. Y esto se debía a que el Gólgota era una roca, era un terreno, una roca pelada que tenía forma de Gólgota. Hay algunos que interpretan, curiosamente, algunos padres de la iglesia, Orígenes y Jerónimo, interpretaban que el cráneo de Adán tenía que estar allí, en ese lugar. Y por eso todavía cuando usted va allá, los judíos le muestran a usted un cráneo y le dicen, ese es el cráneo de Adán, en base a la tradición. Sin embargo, muy poca capacidad de entender que ese es exactamente Adán el que se quiere decir. Pero claro, acuérdense que en Tierra Santa hay una cosa que se llama la tierra, que es santa, y el turismo para sacarle provecho a ella. Entonces a veces le meten cualquier cosa para con tal de que pudiese, o interpretaciones diversas, porque también cuando uno va a Tierra Santa y va al sepulcro, también hay un pedazo de roca como roto, y dicen, eso fue el terremoto, que ahí está cuando Jesucristo. Ellos no creen en Jesucristo ni nada, pero con tal de que usted venga y deposite, venga para acá, haga turismo, venga a Tierra Santa. Y así se combinan en Tierra Santa un país que vive el turismo y un ejército de peregrinos que van allá a venerar al Maestro que murió en la cruz. Le dan vino con mirra. Es un narcótico para mitigar los dolores, pero él no lo tomó. Y por eso muchos evangélicos dicen aquí, tú ves, como él no bebe licor. No, aquí lo que él quiso fue la negativa, no tomó porque es la negativa de mitigar los dolores de la crucifixión. Él quiere asumir libremente el padecimiento, no quiere mitigar nada. Lo crucifican, las vestiduras se las quitan. Es una narración sobria. Si usted ve en Juan, en Lucas y en Mateo, se explayan hablando y hablando de la crucifixión, y aquí el mensaje es corto, sobrio. ¿Por qué sobrio el mensaje de la crucifixión de Jesús en Marcos? Porque, señores, llevamos mucho tiempo y tenemos que acabar el evangelio rápido, porque en cualquier momento nos matan. Estamos en plena persecución, tiempo de Nerón. Hay que escribir rápido, no sea que se quede a mitad el evangelio y el evangelio se va haciendo dramático y hay que acabarlo rápido, no sea que el que está escribiendo el evangelio acabe muerto. Impresionante el drama, y por eso el drama queda impreso en la narración sobria de la crucifixión de Jesús.